Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean muy bienvenidos a nuestro panel sobre fake news, el poder de la información, de la desinformación. Mi nombre es Paulina Silva, yo soy abogado, soy socia del estudio Bitlo y hoy voy a estar moderando este panel sobre desinformación que está compuesto por una grilla de profesionales que la verdad no podría estar mejor elegida. Tenemos el privilegio hoy día de estar acompañados de periodistas de los principales medios de comunicación chilenos y que se han especializado en su carrera en el tema de fake news. Estamos también acompañados por expertos en políticas públicas de las principales redes sociales como son Twitter y WhatsApp. Y además estamos con un abogado que integró el equipo que redactó un proyecto de ley muy interesante que pretende hacerse cargo del desafío de la fake news. El efecto real de la desinformación que veíamos en los 90, no sé, en el kiosco de la esquina, en el semanario del Insólito, era un efecto, la verdad, cercano a cero si lo comparamos con el efecto o las consecuencias que nosotros observamos hoy día, ¿cierto?, de la fake news en el mundo real. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es aquello que ha cambiado tan radicalmente que ha permitido que una concepción equivocada de la realidad, claramente errada de la realidad, pueda penetrar y diseminarse de la manera en que se está diseminando hoy? Ese es uno de los temas de los que queremos conversar hoy día y en particular vamos a conversar con nuestros invitados sobre las herramientas, ¿cierto?, que son útiles o que son eficientes para hacerse cargo de este problema. Las herramientas que pueden existir tanto desde los medios, como desde las redes sociales, como desde la legislación. Entonces voy a presentar a nuestros panelistas de hoy. Hoy estamos conversando con Adela Goberna. Ella es gerente de políticas públicas de Twitter para América Latina de habla hispana. Anteriormente, Adela se desempeñó como gerente de políticas públicas en la Asociación Latinoamericana de Internet, representando a la industria en diversos debates en la región. Adela es abogada por la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Económico. Hola Adela, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Es un gusto estar acá. Alejandro Trujillo es director de Audiencia y Estrategia Digital de Copesa. Alejandro tiene más de 15 años de experiencia en medios de comunicación. Desde el 2015 está dedicado al diseño e implementación de estrategias digitales, creación de nuevos medios y productos multiplataforma. Alejandro es exeditor jefe en La Tercera, trabajando específicamente en áreas de política y reportajes, y trabajó como periodista político también en El Mercurio. Desde su actual rol como editor de audiencias de Copesa, ha impulsado el desarrollo de productos como el fact-checking de La Tercera y el Match Constituyente, una unidad de datos de investigación, entre otros, que buscan ir entregando cada vez más herramientas a la ciudadanía para una toma de decisiones informada en tiempos de alta incertidumbre y fake news. Muy bienvenido, Alejandro, qué bueno Hola, muchas tenerte. gracias. Gracias por la invitación. Cecilia Derpich es periodista de la Universidad Diego Portales. Ella es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y Knight Wallace Fellow de la University of Michigan del 2016. Cecilia es subdirectora de investigación en El Mercurio y está a cargo del Polígrafo, sección que se fundó en el 2013 y se convirtió en el primer proyecto de chequeo de datos en un diario en América Latina. Cecilia en 2014 fue ganadora del Premio de Periodismo Sustentable de la Universidad Católica de Milán y Entel, y en 2015 obtuvo la beca Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros reconocimientos. Muy bienvenida, Cecilia, gracias por estar acá. Gracias, Paulina, y gracias a País Digital por la invitación. Eduardo Arriagada es un destacadísimo periodista. Él es de la Universidad Católica de Chile y también es MBA por el IE Business School. Ha sido profesor en la Universidad Católica por más de 30 años, donde fue decano de su facultad de comunicaciones hasta abril de 2020. Antes, Eduardo fue director general de comunicaciones de la UC y gerente de comunicaciones del Banco Central. Entre sus áreas de investigación ha estado siempre la industria informativa y el negocio de los medios de comunicación, lo que lo llevó en los últimos años a estudiar el creciente entorno de las redes sociales. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, Paulina. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Hoy día Eduardo nos acompaña desde España. Pablo Bello
Es director de políticas públicas de WhatsApp para América Latina, con sede en la sede regional de Facebook en Sao Paulo. Pablo es licenciado en Economía por la Universidad de Chile y MBA en Negocios por ESADE Business School de España. Pablo ha tenido una destacada trayectoria en el gobierno de Chile, asumiendo como viceministro de Telecomunicaciones entre 2002 y 2006 y posteriormente, entre 2011 y 2019, fue director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones y del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina. Hola, Un Pablo. placer. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Finalmente, Ricardo Vázquez es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar y es también máster en Derecho y Tecnologías Digitales de la Universidad de Leiden de Países Bajos. Ricardo es asesor externo del equipo legislativo del senador Piuk en materias de regulación y tecnología con foco en plataformas digitales. Hola Ricardo, qué bueno tenerte acá. Buenos días, Paulina. Muchas gracias por la invitación a País Digital. Bien, empecemos entonces con esta conversación y partamos por favor por lo más abstracto. Para dejar a todos quienes están mirando este panel u oyéndolo para partir por la misma página, ¿cierto? Quería preguntarle por favor a Eduardo si es que puedes introducir este tema y contarnos en el fondo de qué hablamos cuando hablamos de fake news. ¿Qué se ha entendido por fake news y qué cosa no es fake news? ¿Nos puede empezar a contar de eso, por favor? Perfecto, Paulina. Es bien el término mismo, fake news, ustedes lo usaron junto con desinformación, es muy discutido porque hay una cierta contradicción en sí mismo. Fake es mentira, las noticias no pueden ser mentiras al mismo tiempo. Y además, el caso norteamericano es un término que ha sido usado ya en otros países también por dirigentes populistas para referirse a los medios tradicionales. Es decir, para Donald Trump, la fake news era lo que publicaba, por ejemplo, el New York Times. Entonces, es un término cuestionado. Lo importante es entender, independiente que use una palabra, también se usa posverdad, por ejemplo, de qué estamos hablando. Y no es lo mismo que hablar de mentiras. Y eso es importante aclararlo porque siempre ha habido mentiras. Es decir, el discurso político incluye mentiras, incluye cosas interesadas. Y esto ha sido una cosa histórica. No sé, la expulsión de los judíos de España venía con mentiras sobre... y se lo creyó la gente que los judíos se comían los niños, no es broma. Mucho más reciente, en los años 90, en Ruanda, hubo un pueblo entero, el pueblo Tutsi, que fue masacrado a partir de mentiras también, mentiras políticas. La fake news como idea implica algo más, porque implica también el aprovechamiento de la velocidad de las redes. Y eso es importante porque no es cualquier mentira, es una mentira incrustada en este nuevo entorno, móviles, donde estamos siempre conectados. También hay una segunda característica importante tener en cuenta, y es que la fake news es una mentira que trata de pasar como un evento real, verosímil, trata de ser considerado como verdad. Incluso se llegó a decir en el caso norteamericano de hechos alternativos, usaban los políticos en Estados Unidos, es decir, construían una realidad distinta a la realidad verdadera. Y también tiene junto a eso un aspecto que es criticar a la prensa. Y ahí están las leyes de medios, que les encanta a la gente que cuestiona esto, es muy propio de este mundo de la posverdad. Entonces, yo creo que es importante considerar esto para afrontar esto, porque esto va más allá de lo que ha sido la mentira, que es un componente tradicional de la comunicación en general. Muchísimas gracias, Eduardo, súper claro. Cecilia, desde el Mercurio y el Polígrafo tú has cumplido un rol bien pionero en el análisis de este fenómeno. ¿Cómo observas que ha evolucionado el fenómeno, pero particularmente en Chile? Gracias, Paulina. Ahí estoy de acuerdo con lo que planteaba Eduardo respecto de que la mentira siempre ha existido en la comunicación y en la comunicación política, pero el fenómeno de la desinformación es un poco más específico, ¿cierto? Nosotros como el Polígrafo comenzamos el año 2013 a chequear desinformación que venía de los políticos, es decir, si un político hacía una afirmación, nosotros vemos si esa afirmación es verdadera, falsa, etcétera.
Pero ya en el año 2017, nosotros en el marco de una investigación respecto de la campaña política, la campaña presidencial de ese año, pudimos detectar informaciones específicas que comenzaron a dar vuelta respecto de los candidatos, y ahí nosotros nos dimos cuenta de que el fenómeno ya estaba tomando colores diferentes y muy similares en lo que había sido la campaña en Brasil y en Estados Unidos. Habían informaciones especialmente inventadas, digamos, para perjudicar a candidatos como Beatriz Sánchez o Sebastián Piñera en esa elección. Y ahí entonces nosotros dijimos, bueno, estamos frente a un fenómeno específico, y el año 2018 inauguramos una sección especial dentro del polígrafo para abordar la desinformación. Y de ahí en adelante lo que nosotros hemos visto en estos últimos años es que en el fondo este fenómeno se ha ido intensificando a razón de 3 veces por año, es decir, que se ha ido triplicando año a año según las mediciones que nosotros hacemos de la desinformación que circula. También hemos visto cómo van variando los temas, que están siempre en directa relación con las crisis políticas o las crisis sociales que se están viviendo. Por ejemplo, el año 2018 estaba la crisis migratoria y la mayoría de la desinformación se relacionaba justamente con migrantes. El año 2019 vino el estallido social y por supuesto que la mayor cantidad de desinformación giró en torno a ese tema. Y ya el año 2020, cuando pensábamos que iba a estar todo más tranquilo, comenzó la pandemia, y ahí claramente las desinformaciones han estado marcadas por ese tema, lo podemos conversar después, pero a lo que voy es que siempre hay una relación entre los temas que más preocupan a las personas y cómo la desinformación se va por ese mismo camino. Y dentro de la evolución también me parece interesante poder destacar que la forma en que fluye la desinformación también ha ido cambiando. Antes, por ejemplo, era Facebook, tal vez el medio en que mayormente se movía porque era la red que más personas visitaban, luego fue Twitter, y lo que nosotros podemos detectar ahora es que mucha desinformación se transmite por WhatsApp o por otros canales, redes como Telegram, por ejemplo, que es muy difícil además de poder medir porque claramente son redes que no tienen niveles de medición y por lo tanto nos cuesta mucho más detectar. Te iba a preguntar a propósito de la medición, Cecilia, tú mencionabas que ha aumentado la cantidad, se ha ido triplicando la cantidad de fake news. Respecto de aquello que pueden medir, ¿cómo se mide la cantidad de fake news? ¿Es como la avalancha mayor o menor? Nosotros inicialmente hacíamos 2 tipos de conteo, un conteo de interacciones, que interacciones en el fondo cada vez que una persona pone un like o hace un comentario, o lo retuitea, etcétera, y eso nos servía de medición junto con la cantidad de cosas que circulan. Cada vez que circulaba una desinformación, nosotros la íbamos anotando y esa era la metodología. Pero en los últimos 2 años o 3 años diría yo que ha sido mucho más difícil medir porque, por ejemplo, no podemos saber cómo esa desinformación circula por WhatsApp. Lo mismo sucede con otras redes alternativas que se están utilizando. Entonces, en los últimos años de nuestra medición anual, lo que hemos hecho es contar la cantidad de desinformaciones o mal llamadas noticias falsas, como decía Eduardo, que circulan, y agregar las interacciones que podemos contar, explicando sí que no son las interacciones totales. Me parece interesante lo que dice la Cecilia y que lo dijo Eduardo también, que es como setear la conversación a propósito de los fake news como un fenómeno que nace de la vida en redes sociales. O sea, esto no es la mentira histórica, tradicional, tampoco es el error de prensa. En los medios de comunicación nos equivocamos, hemos publicado informaciones que después hemos tenido que desmentir, y cuando hablamos de fake news no estamos hablando precisamente de eso, estamos hablando de un fenómeno que nace del intercambio, de la masificación de las redes sociales, de los incentivos que tienen cada vez más las personas a emitir opiniones, juicios, sin establecer procesos de formación de esas opiniones. Y creo que es importante ponerlo en ese contexto, porque como bien decía Eduardo, se ha utilizado el concepto de las fake news para atacar también a quienes están detrás de la generación de contenido de información, como pueden ser los medios de comunicación, o para tratar de controvertir informaciones que tienen una línea editorial o una línea política. Eso tampoco es fake news. Eso también es importante ponerlo bien claramente, pienso yo. ¿Y por
¿Qué específicamente, por qué crees tú que el contexto digital lo ha vuelto más visible o lo ha convertido como en un fenómeno en sí mismo? Justamente creo que tiene que ver con, bueno, con el sesgo de confirmación. Las redes sociales lo que hacen es un poco exacerbar el sesgo de confirmación, es decir, las personas tendemos a encontrar o a darle un like, a empatizar, a compartir aquellas informaciones que enganchan mejor con mi manera de ver las cosas, mi manera de ver la vida, con mis propios sesgos, mis propios juicios, y es natural, pienso yo. Yo no le asocio una carga necesariamente de odiosidad o de perversión al hecho de que una persona le dé like a un comentario que puede ser falso. Yo, no sé, le pregunto al panel si alguno de nosotros no ha dado like o ha terminado compartiendo en redes sociales algo que a la larga terminó siendo falso. Y eso me parece que es natural. Las personas comunes y corrientes, si uno tuviera que llamarlo de alguna manera, los civiles, los que no son periodistas, o las personas que no trabajan con una herramienta, o sea, con un proceso, con herramientas, con pasos de verificación, con metodologías, evidentemente van a estar más propensas a cometer errores sobre la publicación o no, o compartir o no una información. Una persona que está frente a su timeline y que decide darle like a algo no pasa por un proceso como el que pasa un medio de comunicación para verificar si esta foto corresponde o no corresponde, si este título corresponde o interpreta bien la realidad de lo que quiero reflejar. Es totalmente natural, es humano que las personas se equivoquen al compartir este tipo de informaciones y que terminen dándole mucho alcance a informaciones que son totalmente falsas. Hay gente que conscientemente produce estrategia y se beneficia de eso. Lo hemos visto en campañas políticas, ya forma parte como de una técnica, de una ciencia, de utilización de ese sesgo de confirmación para generar una energía y influir de alguna manera en elecciones. Pero es importante también como ponerlo en esa perspectiva, pienso yo, diferenciarlo de lo que es una mentira tradicional o de un error, que también puede ser calificado en algunos contextos como fake, equivocadamente, pienso yo. A propósito de los sesgos a los que te referías, quiero aprovechar de preguntarle a los tres periodistas que tenemos acá. Concretamente, ¿les ha sucedido que a propósito de este fenómeno de la desinformación han tenido que como visitar o conocer áreas como la psicología y la sociología que no necesariamente habrían como llamado este tipo de conocimiento antes en vuestras profesiones? Porque al final esto sin duda es un fenómeno psicológico y sociológico. ¿Les ha pasado que en el fondo han tenido que empezar a conversar de estos temas más que antes? Sí, absolutamente. O sea, este es un fenómeno que está interrelacionado con varias áreas de las humanidades y de distintas áreas. Justamente por el hecho que mencionaba Alejandro, respecto de que las desinformaciones son compartidas y son creídas por personas que quieren creer que lo que están diciendo es lo real y se relacionan con otras personas que también quieren creer lo mismo. Y eso lo veíamos mucho, por ejemplo, en la campaña de Trump en Estados Unidos, lo vemos con lo que pasa en el fenómeno antivacuna, que esto va creciendo y la gente va creyendo lo que quiere creer y va compartiendo esa mentira o esas desinformaciones en un círculo. Y mirando hacia atrás, tal vez desde la antropología, tampoco tenemos que olvidar de que la forma en que se relacionan las personas y que finalmente las personas necesitan atención o bueno, evoluciones, digamos, respecto de esa atención, desde la atención hasta el amor, digamos, lo mismo pasa con las informaciones, ¿cierto? Hay antropólogos que sostienen que las primeras fake news podrían haberse producido en la antigüedad, digamos, en la época de las cavernas, al lado del fuego, cuando salían a cazar, digamos, y el que tenía el mamut más grande o la historia del trueno más gigante que había visto, era justamente quien mayor atención tenía. Ahora sabemos incluso que no solo los hombres eran cazadoras, sino que también las mujeres, y ahí quizás también se comenzó a construir el sesgo. Pero digo, al final, esto es un fenómeno en el que se entrecruzan varios aspectos y no podemos verlo solamente desde la comunicación o desde la política, sino que también es un fenómeno muy humano. A mí me gustaría conocer la opinión de Adela, porque probablemente Twitter es una plataforma clave en lo que ha sido la instalación del tema, bueno, Facebook también, pero del tema de las fake news y particularmente cómo ha sido como esta como explosión que nos ha tocado ver
en estos últimos años sobre esta idea de que las personas tienen que tener una opinión y no importa mucho a qué costo, tienen que adscribir a una manera de ver el mundo sin necesariamente haber formado esa opinión como Tal se cual. hacía. Entonces, creo que la gente de Twitter debiera tener algo que decirnos mucho sobre eso. No sé, De Adela. todas maneras, Twitter es un espacio que duda cabe, ¿cierto? Es un espacio de discusión y de debate político. Entonces, sería interesante que nos pudieras contar, Adela, cómo analizan la salud de los tweets en Latinoamérica. Buenísimo, muchísimas gracias por la pregunta y sí, con gusto. La verdad, la salud de Twitter será y es abordada en medida justamente por cómo ayudemos a promover un debate y una conversación y sobre todo un pensamiento crítico más sano, que creo que es un poco lo que estaban conversando en estas intervenciones que hubo. En 2012 publicamos por primera vez nuestro informe de transparencia, donde buscamos proporcionar a la gente y a nuestros usuarios información periódica sobre aquellas presiones o sobre aquellas cuestiones que recibimos que pueden afectar o que pueden implicar su experiencia en la plataforma. Hoy, si las personas y los legisladores y distintos usuarios que hacen uso de la plataforma quieren estar mejor informados sobre las acciones que tomamos, creamos y tenemos un centro de transparencia donde detallamos todas las iniciativas que realizamos en esta materia. En este centro, que los invito a que lo revisen, está disponible en nuestra página de Twitter, incluimos secciones que tratan sobre solicitudes de información, requerimientos de eliminación y en general la aplicación de las reglas de Twitter en general, que creo que es un poco también a lo que hace esta conversación, más allá de las particularidades que hablaban. Y para ponerles un ejemplo del último reporte de transparencia que lo sacamos en estas semanas y que también los invito a que lo miren, solo el 6% de los tweets removidos tuvieron más de 1000 impresiones. Y en total, las impresiones de los tweets que violan las políticas o que violan nuestras reglas fueron menos del 0.1% del total de las impresiones del periodo analizado. Entonces esto claramente da cuenta de la forma del aproximamiento que tenemos, o la aproximación que tenemos frente a la acción de ciertos contenidos. Pero bueno, adoptar el principio de transparencia para nosotros también significa abrir nuestros datos para que otros puedan realizar sus propias consultas y también así ayudar a la rendición de cuentas de este proceso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo de la necesidad que esto trae, en Twitter la transparencia está reflejada, por un lado, en el reporte que les contaba y en productos como nuestra API abierta, nuestro archivo de operaciones de información y, bueno, y el centro de transparencia que les decía al principio. Esto nosotros lo vemos como una de las razones por la que con más frecuencia encontramos informes sobre moderación de contenidos que presentan a Twitter como un núcleo de la metodología que tienen en estos reportes. Porque para nosotros la apertura de nuestros datos permite que esta investigación se realice como en ninguna otra plataforma. Es decir, por esta disponibilidad que tenemos y por esta nueva política alrededor de nuestra API. Como una síntesis, les quiero contar también que en enero de este año anunciamos que dada la relevancia de la conversación para las investigaciones y los distintos pedidos que tenemos, agregamos una serie de nuevos productos y accesos para los académicos. Es decir, ahora un grupo de académicos puede hacer uso de más herramientas a través de nuestra API. Y esto incluye acceso gratuito a todo el historial de conversaciones públicas, a través de un cierto punto final, o una búsqueda de archivos que antes estaba limitada a cierto tipo de clientes o cierto tipo de usuarios, niveles más altos de acceso a la plataforma de desarrolladores de Twitter, capacidad de filtrado más precisa, es decir, una serie de indicadores que realmente favorecen la investigación y que disponibilizan aún más datos para generar justamente estas investigaciones y que haya más y mejor contenido disponible a la hora de abordar estos temas que estamos conversando hoy. Dejo por ahí, así no les robo más tiempo y que podamos seguir conversando. Muchísimas gracias, Paulina, Adela. me gustaría responder algo que tú dijiste antes de cambiar el tema, que tú hablaste encantada. de este tema De la sociología. Yo creo que ahí hay una pista bien interesante porque uno de los grandes dramas que sufren los periodistas en este mundo de la posverdad, que comentaba Cecilia, que es un problema que le pasa a todos los medios que han hecho fact-checking,
es que la gente no cree el dato. Y esto tiene que ver con que hay un componente emocional muy fuerte. En ese mundo de los estudios científicos, en la neurociencia, se explica un poco esto, pero hay un aspecto que tiene que ver con que esta creencia en la mentira tiene razones emocionales. Entonces es muy difícil enfrentarla, como lo hacemos nosotros los periodistas, de una forma meramente racional. Y hay otra parte que yo creo que implícitamente está dicha cuando hablamos los periodistas, y es que hoy mismo leía un libro que se llama Programa o serás programado, que acaba de salir en castellano, de Douglas Rushkoff, que es como un clásico del 2010. Y él dice que una de las cosas que hay que tener en cuenta al analizar esto es el fenómeno de las élites, de los dominadores. Y él dice que cuando pasamos del lenguaje de lo escrito a la imprenta, pudimos habernos convertido todos en escritores, pero en realidad nos convertimos en lectores del trabajo de los periodistas, entre comillas, de los políticos, de las élites. Entonces, cuando viene un problema como el que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, de una explosión social, hay una desconfianza muy fuerte a las élites en general. Y ahí estamos como en el mismo barco, Twitter, Facebook, los medios, los políticos, todos somos parte de lo que para otros son vistos. Entonces, la gracia que tiene Twitter, que tiene Facebook, es que permite a esta gente, por primera vez, ya no solamente ser lectores, sino que también ser escritores. Es decir, le entrega a cualquiera, sin tener que tener un capital inicial, nada, es poder participar en la conversación. Y esto que aparentemente es una cosa perfecta, y esto, Nikola Tesla hablaba de esto en 1923, de lo bueno que sería esto, porque iba a permitir que los que tenían conocimiento se conectaran con los que no tenían conocimiento. Tiene el problema que estas autopistas de información, que estamos todos conectados, permiten moverse también a las mentiras, y se mueven incluso más rápido. Entonces, estamos en un problema que lo estamos recién empezando a trabajar, y lo vamos a tener que trabajar con las plataformas, con los medios, con la ayuda de otras personas, y es un desafío, pero hay que tener en cuenta que eso emocional condiciona mucho lo que percibe la gente de las verdades que nosotros pretendemos clarificar cuando tengamos, por ejemplo, una buena verificación informativa. Y sin duda, este fenómeno genera un desafío más o menos difícil de abordar para las plataformas que tú mencionabas, Eduardo. Quisiera preguntarle a Pablo de WhatsApp. Nosotros muchas veces vemos noticias o comentarios sobre noticias falsas que circulan en WhatsApp, o recibimos mensajes que nos generan cierta suspicacia. En ese sentido, ¿cuáles son las características de la herramienta de mensajería de WhatsApp para combatir la desinformación? ¿Cómo ven ustedes este problema en WhatsApp? Bueno, sin duda el fenómeno de la desinformación es un problema extraordinariamente serio, extraordinariamente importante, y es fundamental enfrentarlo. Muy brevemente yo quisiera volver a lo que decía Eduardo inicialmente y de alguna manera poner un contrapunto con algunas de las cosas que se han señalado previamente. La desinformación y las fake news, o como le queramos llamar, no son un fenómeno nuevo, ¿no? O sea, la discusión sobre la evolución, sobre Darwin, sobre la Tierra plana, sobre si la Tierra gira alrededor del Sol, o las antivacunas, no son un fenómeno de Internet. Han existido durante toda la historia de la humanidad. En la feria se comparten fake news, ¿no? O sea, es algo que ocurre, es parte consustancial de la naturaleza humana, y los medios de comunicación también han compartido desinformación, y en algunos momentos históricos con particular relevancia, lo sabemos bien en Chile, ¿no? Entonces, el fenómeno de lo que ocurre hoy en día tiene que ver más bien con la aceleración, ¿no? Tiene que ver con la velocidad y la capacidad de propagación, y tiene que ver con un cambio, y también Eduardo lo mencionaba de alguna manera, un cambio que es paradigmático a nivel de nuestras sociedades, que es pasar de modelos verticales, modelos piramidales de construcción de autoridad y de poder, hacia modelos mucho más horizontales, en el cual cada uno de los ciudadanos se reconoce en un plano de equidad respecto de otros. Eso tiene fenómenos positivos en términos de construcción democrática,
y también tiene riesgos, evidentemente, en términos justamente de la pérdida de autoridad, ¿no? La pérdida de autoridad que deriva del conocimiento o del buen hacer del periodismo. Entonces, es un fenómeno complejo, es un fenómeno que se está estudiando todavía en fases iniciales. Toda la discusión respecto de la existencia de cámaras de eco, de filtros burbuja, por ejemplo, donde hay libros y artículos muy, muy interesantes al respecto, tienden a indicar que, por el contrario a lo que se pensaba inicialmente, Internet ha reducido las cámaras de eco. O sea, las personas están hoy día más expuestas a informaciones y a opiniones diversas de lo que ocurría en el mundo meramente analógico. ¿Qué son las cámaras de eco, Pablo? ¿Perdón? Cuando dices hablas de las cámaras de eco, ¿nos puedes contar concretamente qué son? No, esta idea del sesgo de confirmación en el cual uno solamente se reúne, se rodea de personas que piensan más o menos lo mismo que uno, perfecto, ¿no? Y por lo tanto hay menos exposición a visiones y opiniones que sean divergentes respecto de las predefinidas por cada persona, ¿no? La lógica de un medio tradicional generalista era justamente ofrecer un set de informaciones más completo, ¿no? Y ese fue el rol durante mucho tiempo de los medios de comunicación generalistas. Pero la evidencia es que hoy en día, con Internet, incluso con la posibilidad de las personas por elegir más, ¿no? Con mayor especificidad lo que quieren ver, igual están expuestas a más diversidad en términos de opinión que lo que ocurría antes, ¿no? En el espacio de la familia o en el espacio del entorno laboral o en el consumo de ciertos medios tradicionales. El que consume ciertos medios se rodea y es parte de cierto espacio cultural y sociológico, ¿no? Entonces, a ver, el tema que nos convoca en el contexto de la digitalización es cómo los fenómenos de desinformación se aceleran y cómo se evita o cómo se controla o cómo se combate esos efectos negativos. Pero también hay una pregunta que es subyacente y que es fundamental, es ¿cuánto de la desinformación tiene impacto real, ¿no? en el mundo, en la realidad, en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Y ahí también es un proceso de análisis y de construcción. Un punto que creo yo es relevante es que cada vez más las encuestas, los estudios van señalando que las personas son más escépticas, ¿no? Escépticas también a lo que se comparte en las redes. No es que porque alguien recibe un mensaje a través de WhatsApp con alguna afirmación, las personas lo van a creer y van a actuar en consecuencia como si esa fuese una verdad revelada. Hay un proceso gradual, y todavía falta muchísimo en ese sentido, un proceso gradual de educación respecto de la información, de la desinformación, de las múltiples informaciones y hacerse más preguntas. Yo creo que eso es un proceso que al final es sano, pero claramente tiene en su transición dificultades. En particular respecto de WhatsApp. WhatsApp es una red privada, es una red de comunicación privada. Los mensajes dentro de WhatsApp están protegidos por el cifrado de extremo a extremo y esto hace que sea una red distinta, de naturaleza distinta a Twitter, a Facebook o a Instagram, particularmente porque no es posible hacer moderación de contenido, ¿no? O sea, toda la discusión de moderación de contenido que ha sido central en las plataformas, en las redes sociales, cómo hacerla, si es bueno hacerla, cuáles son los criterios que se deben aplicar, si deben ser a través de legislaciones y regulaciones nacionales o aproximaciones corporativas a nivel global. Eso no tiene ningún valor, ningún sentido en una plataforma como WhatsApp, porque los contenidos que fluyen a través de WhatsApp no son vistos, no pueden ser leídos por WhatsApp, ni por Facebook, ni por nadie. Entonces, la aproximación de WhatsApp es otra, es establecer medidas de diseño y medidas de integridad para tratar de evitar la viralización y para tratar de evitar usos indebidos de la plataforma como envío masivo, por ejemplo, de mensajes automatizados, ¿no? Entonces, esa es la aproximación fundamental. Pero, y ahí termino, para WhatsApp, más allá de los esfuerzos profundos, y puedo hablar más de ellos, respecto de cómo
reducir viralidad, de cómo enfrentar usos malintencionados, al final un elemento central tiene que ver con la capacidad de las personas para discernir, los esfuerzos de educación y un tema que seguramente Eduardo, pero también los compañeros del polígrafo van a mencionar, el rol de los fact-checkers, ¿no? El fact-checking como un elemento central en el proceso de constatación de desinformación para que las personas puedan hacerse su propio juicio de realidad sobre la base de las diversas informaciones disponibles. Clarísimo. Un solo punto a propósito de una mención que hizo Pablo. Yo lo que dije a propósito de la desinformación o las fake news, yo haría una diferencia y yo compartí un poco el criterio que partió señalando Eduardo al principio. La fake news, para mí no es lo mismo la fake news que la desinformación, y por cierto que la desinformación existe desde la historia de la humanidad y la mentira ha existido desde que existe el hombre. Y los errores de medios de comunicación y las informaciones falsas publicadas por medios de comunicación, como los que recuerda Pablo en una época histórica de nuestro país, son una realidad indesmentible, pero yo no vincularía ni confundiría eso con el fenómeno de las fake news. En eso creo que estoy de acuerdo un poco con lo que señalaba Eduardo. El proceso, la etapa que vivimos hoy día, que produce una confusión entre los usuarios de lo que es una plataforma digital o un servicio de mensajería, como puede ser WhatsApp o una red social como Twitter, confusión de lo que es un tweet con una noticia, eso es un fenómeno del cual no teníamos antes. No es lo mismo una mentira en una feria y que la gente lo va a percibir como una opinión de alguien en una feria, que un tweet que tiene la apariencia de una noticia y que cuando yo lo consumo a través de mi timeline no tengo cómo descubrir si es o no un medio de comunicación, porque yo veo de igual manera los caracteres que puede postear un usuario, no sé, la Cecilia, como los que puede postear una persona malintencionada que quiere hacer un fake news, o el New York Times. Son exactamente lo mismo para un usuario. Y hay un tema, hay una dificultad ahí mayor, un fenómeno al cual no estábamos acostumbrados, es algo que yo soy un amante de la digitalización, y de la oportunidad que han significado las plataformas sociales para todos los usuarios. Y en general nos han puesto a nosotros los medios de comunicación un desafío a desarrollar con mayor ahínco algunas funciones que quizás no habíamos desarrollado. Me parece que la función de la verificación, por ejemplo, alguien puede decir, así como las mentiras existen siempre, el periodismo, o sea, la verificación es una función que estuvo asociada al periodismo siempre, pero también creo que cometería un error en eso, al confundir eso. La función de verificación creo que es un desarrollo relativamente nuevo. Efectivamente, nosotros los periodistas, antes de publicar información, teníamos que pasar por un cierto proceso de verificación de información, pero eso estaba asociado a la pauta de contenidos que nosotros realizábamos. Como decía Eduardo, nosotros antes los medios teníamos el monopolio de la generación de contenido, éramos los que escribíamos, y por lo tanto teníamos sometido a nuestros procesos de publicación de contenido diversos pasos de verificación. Hoy día la función de verificación que realiza el polígrafo, que realiza, no sé, Mala Espina, otros proyectos que hay en Chile, supone agarrar la metodología que antes estaba vinculada a la generación de contenidos dentro de los medios y ponerla al servicio de contenidos que están fuera de los medios, que están en las plataformas sociales, en las redes sociales, en los servicios de mensajería como WhatsApp. Y ahí yo trataría de hacer una distinción. Me parece que no son lo mismo y que hay un error en confundirlo, justamente porque se puede utilizar, como lo hemos visto que se ha utilizado, no sé, hay gobernantes de Latinoamérica que han utilizado tratar, así como mencionaba en el caso de Trump, el fenómeno o el concepto de las fake news, por ejemplo, para combatir líneas editoriales o combatir publicaciones de medios de comunicación. Y lo hemos visto cada vez con mayor frecuencia, Sí. además. Ahí, Paulina, si me permites también sumarme a... ¿O parece que Pablo quería decir algo? No, solo quería hacer un comentario muy rápido. O sea, entiendo el punto, pero tengo una discrepancia de fondo. O sea, si la verdad es que, y por poner un ejemplo de afuera, ¿no? O sea, Trump no es consecuencia de Internet. Trump es consecuencia fundamentalmente de las radios conservadoras, ultraconservadoras del mundo rural americano, norteamericano. Estoy de acuerdo. Entonces, lo que quiero decir es que, vamos, el fenómeno está y siempre ha estado. Y los gobernantes y los políticos han utilizado desinformación de manera sistemática. Y ejemplos son históricos, no tenemos que ir a Goebbels, digamos, ¿no? Sí. Entonces el punto es ese, es
La especificidad de Internet tiene que ver con su velocidad, su amplificación y con un cambio que es paradigmático, y es que las personas no se sienten menos que otras, ¿no? Y ese es un cambio paradigmático del modelo de sociedad que se va construyendo, que es un modelo mucho más horizontal que el que estábamos acostumbrados en la era del broadcasting más tradicional. Eso sí que es un cambio, hay bidireccionalidad y hay horizontalidad, y eso supone desafíos. Ahí estamos trabajando y enfrentando esos desafíos, es propio de nuestra era, de la era de Internet. Clarísimo. Cecilia, tú querías... Sí, yo también creo que hay que puntualizar la diferencia entre los tipos de desinformación, porque claramente cuando un político miente o cuando hay un rumor que puede venir de un espacio público, como decía Pablo desde la feria, es muy diferente que cuando una persona crea una desinformación específica y la pone a correr por distintas redes sociales para perjudicar o para ensalzar a una figura pública, o cuando alguien simplemente se equivoca y de esa equivocación ocurre una desinformación. Y son fenómenos distintos, pero no menos importantes cada uno de ellos. Entonces, la responsabilidad que tienen las redes sociales, la responsabilidad que tenga WhatsApp, la responsabilidad que tenemos nosotros como medios de comunicación, no es la misma de la persona que compartió un rumor en la feria. Correcto. Claramente no es lo mismo. Y cuando nosotros vemos utilización de redes sociales en campaña política, como lo que ocurrió en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, que se estudió que hubo una utilización de WhatsApp para la difusión de información, ahí claramente es donde tenemos que levantar las alertas y entre todos ir combatiendo este fenómeno. A mí me parece fantástico, por ejemplo, que WhatsApp haya puesto estos indicadores de cuando una información se viraliza y entonces uno dice, bueno, esto ya ha sido enviado más veces, pero mientras ocurre ese proceso que mencionaba Pablo de que la gente en el fondo sepa discernir, yo creo que ahí es donde todos tenemos que saber qué hacer y quienes tenemos más responsabilidad, porque tenemos mayores herramientas también, tenemos que jugar un rol principal. Pensando en las herramientas para enfrentar este desafío que pareciera ser como Hidra, como este monstruo de 1000 cabezas que le cortabas una y salían dos. Necesariamente una de esas herramientas es la regulación, Ricardo, ¿cierto? Tú formas parte de los autores del proyecto de ley sobre estrategia nacional para combatir la desinformación en línea. Quiero preguntarte sobre este proyecto de ley en específico, pero antes me gustaría preguntarte cómo llegaron a ello. En el fondo entiendo que hicieron un análisis más general de la legislación o de la regulación concretamente, y qué ha funcionado y qué no ha funcionado, porque cuando regulamos las tecnologías, hasta el momento pareciera ser mucho de ensayo y error. ¿Nos puedes contar, Ricardo, por favor, cómo vieron ustedes el panorama regulatorio internacional para luego aterrizarlo al chileno? Sí, a ver, la verdad, este es un tema muy complejo, muy sensible y hay que ser muy cuidadoso al proponer elementos y mecanismos regulatorios. Yo tiendo a creer que desde el año 2016 en adelante, con la elección de Estados Unidos, las presidenciales de Donald Trump con Hillary Clinton, hubo un boom, una explosión de desarrollo e implementación de mecanismos regulatorios. Y yo cuando hablo de mecanismos regulatorios, pueden ser códigos de conducta, pueden ser leyes propiamente tales, pueden ser políticas de Estado. Y en ese sentido, al día de hoy, hay una diversidad de enfoques. O sea, yo no te podría decir, mira, hay una marcada tendencia regulatoria que se está siguiendo en este momento. Todos estamos en un proceso de aprendizaje, ensayo y error. Y en ese sentido, yo esto lo puedo aterrizar con lo que está pasando en la Unión Europea. Tú vas a la Unión Europea y desde el punto de vista regional hay un documento que se llama el Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación. Este es un instrumento netamente voluntario que los gigantes tecnológicos como Facebook, Twitter suscribieron en el 2018, donde hay unos compromisos para apoyar y desarrollar ciertas áreas de trabajo. Pero es netamente voluntario. Después tú dentro de la misma Unión Europea vas a Francia y hay una nueva ley, o sea, del 2018, relativa a la manipulación de la información, donde se ve a las plataformas digitales no como un mero host pasivo del contenido, sino ya se ven como actores claves para combatir la desinformación con deberes y obligaciones. Luego te vas a los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, y ahí le dan mucho énfasis a la educación digital. Y para finalizar y dar esta amplitud de puntos de vista, tú te vas a Hungría, y en Hungría aprobaron un decreto para combatir la desinformación en el COVID, y las personas que difunden falsedades pueden llegar incluso a tener penas de cárcel.
Entonces, si tú te das cuenta, hoy en día hay una pluralidad de puntos de vista, no hay una marcada tendencia regulatoria, y eso también tiene que ver mucho que ver con el respeto que cada país le tiene a la libertad de expresión. Yo tiendo a creer que entre menos respeto le tenga a ese país, y también hay que analizar las circunstancias sociopolíticas, más invasiva puede ser la ley. Y al revés, entre más respeto le hay a la libertad de expresión, menos invasión va a haber desde el punto de vista regulatorio para combatir la desinformación en línea. Y eso lo podemos comparar Estados Unidos, por un lado, con el First Amendment, que es intocable, y por el otro lado te da países como Singapur, donde hay una ley del 2019 en donde el mismo gobierno, a través de sus ministros, pueden decretar que es una falsedad de hecho. Entonces, lo que nosotros hicimos como equipo para proponer este proyecto fue adaptar los mejores elementos de cada código de conducta, ley propiamente tal, y adaptarlo a la realidad chilena, pero siempre respetando la libertad de expresión, que para nosotros eso es clave. Y eso es lo que estamos tratando de proponer. Y por esa razón, entonces, tú comentas que trataron de como sacar o aprender de las mejores experiencias internacionales, y por eso es que este proyecto de ley es más bien una estrategia, ¿cierto? Es como una, entiendo que es una propuesta más bien holística. Exacto, súper buena descripción, porque nosotros creemos que para combatir esto se requiere el esfuerzo conjunto de todos los actores del ecosistema digital: el Estado, la sociedad civil, la academia, las empresas de tecnología, y con medidas a corto, mediano y largo plazo que generen un impacto positivo en la sociedad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Eduardo, me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, ¿por qué la gente no se convence de la falsedad de noticias que son evidentemente falsas? ¿Cómo hablar con quienes, en el fondo, como existen trabajos de fact-checking cada vez más masivos, ¿por qué sucede, y pensando también en esta perspectiva como más sociológica, por qué sucede que la gente así todo no se convence? Es bien fuerte, estoy un poco algo adelantaba antes, pero a mí estos últimos meses me he dedicado mucho a tratar de entender y a escuchar en Chile el problema que ha sido aludido mucho en este debate del tema de la posverdad en relación con el COVID. Y ahí uno se da cuenta de que hace daño no solamente el antivacuna, que es como un personaje a veces un poco freak, sino que se va creando en torno a esa conversación promovida por la antivacuna una serie de otras distorsiones que tienen que ver con incluso razones ideológicas. Uno ve, por ejemplo, en este momento en Israel hay una crítica tremenda a la Pfizer porque tiene problemas con la Delta. ¿Por qué? Porque los israelitas el gobierno israelí apostó por la Pfizer. Y en Argentina pasa lo mismo con la rusa, en España pasa algo que es contradictorio, porque como el gobierno no apostó por la Oxford, la gente de derecha en España apoya la Oxford. Y en Chile pasa un poco lo mismo con la Sinovac. Es decir, ya está la antivacuna y está otra discusión ideológica. Es decir, se van juntando cosas. Yo, la verdad que pienso que el problema que tenemos los medios, los profesionales y todavía mucho más las autoridades, es que el antivacuna y su entorno es bastante inmune a lo que decimos. Independiente de los datos que pongamos, ellos dicen, no, yo tengo otros datos. Entonces ya es una cosa totalmente kafkiana. Yo pienso que la única solución a esto es aprovechar justamente esto nuevo que aludía Pablo de esta horizontalidad. Es decir, hay un fenómeno nuevo, y es que nosotros podemos bajarnos del podio, del medio, dejar no solamente la autoridad hable, sino que gente de a pie, personas que han vivido el COVID, de la primera línea del COVID, como son gente del mundo de la medicina, el enfermero, enfermeras, es decir, personas que puedan hablar de igual a igual con las personas y pueden conseguir lo emocional que los medios nos cuesta hacer. Entonces, yo pienso que la única salida a esto es aprovechar los mismos espacios en los cuales hoy se están aprovechando los que quieren crear desinformación para construir confianza, para construir esta conversación que se hace. Yo hablo de conversaciones publicadas, es decir, tú conversas delante de muchos otros y no solamente le estás hablando a tu contradictor, al otro,
sino que estás hablando delante de muchas otras personas y esas otras personas te van a valorar dependiendo cómo trates al otro. Entonces ahí aparecen aspectos como la humildad, con cómo te plantees, el respeto que tengas con la otra persona. Si yo entro ironizando, riéndome de la persona que tiene una idea antivacuna, como uno tiende a hacer desde el mundo de los que creemos en la ciencia, no llegamos a ninguna parte. Entonces, si de verdad nos preocupa ese tema, el caso chileno, 1.800.000 personas que no se han vacunado, si de verdad nos preocupa eso no son antivacunas, son personas miedosas, personas que tienen miedo a ponerse en el cuerpo algo que no está bien estudiado, porque ellos les han convencido cosas. Entonces, con esas personas tenemos que hablar de uno a uno. Yo creo que hay una oportunidad tremenda con carga emocional, que es lo que nos falta a los profesionales de los medios, y le falta muchísimo esa carga emocional a las autoridades, cuando los discursos, no hay discurso de riesgo, porque están todo el tiempo tratando de mostrar éxitos que son reales de fondo, pero son éxitos que no son los que están, no son los problemas que hay para la gente. La gente no está discutiendo cuántas vacunas hay. Lo que está discutiendo es si esta vacuna no será mejor esperar a esta otra, cuando en realidad lo importante es ponerse la vacuna, cualquiera de las vacunas aprobada lo más rápido posible. La gente se mete el bichito de la desconfianza. Y esa desconfianza yo creo que solo se construye conversando, y la conversación la permiten espacios como Twitter, como Facebook, como WhatsApp, como nunca antes se podía hacer. Este ejercicio de persuasión, ¿cierto?, que se da en las redes sociales, en este mundo digitalizado, este ejercicio de persuasión pensando en los crédulos, ¿ya? Tiene que ver un poco, o sea, tiene que ver en gran parte con convencer a alguien para que no crea, pero también tiene que ver con convencer a alguien no solo para que no crea, sino para que no disemine esta información equivocada. ¿Cómo ves ese fenómeno, Cecilia? ¿Cuán difícil puede llegar a ser no solo el convencer a alguien de que no crea, sino que de que no siga publicando, que no caiga en esa tentación? Yo creo que aquí la palabra clave es la comprensión. Y así como cuando uno habla, no sé, amorosamente con alguien de su familia, con la tía que comparte desinformaciones en el WhatsApp familiar, el mismo tono es el que uno debiera tener desde los medios de comunicación o utilizando una red social, etcétera. Porque tal como decía Eduardo, si yo me paro desde la superioridad o desde el enfrentamiento, no voy a lograr nada, y en el caso de los antivacunas obviamente lo único que voy a lograr es ensalzar a figuras que también quieren ser populares o quieren ser conocidas dentro de la sociedad e incluso sacar réditos políticos. Ahora tenemos una persona que quiere ser candidato presidencial y que resulta que se presenta ante el mundo como una persona sin mascarillas, va al CERVEL, se inscribe sin mascarilla y es antivacuna. Entonces, en vez de ensalzar a estas cuentas, nosotros, por ejemplo, cada vez que verificamos una información, justamente no ponemos el nombre de la cuenta que la difunde para no hacer que esta cuenta se vuelva más famosa, independiente de que chequeamos la información. Pero lo que nos ha llamado la atención a nosotros es que, por ejemplo, de todas las verificaciones que nosotros hacemos semanalmente, lejos la nota más leída de este año fue una donde nosotros analizábamos las 10 justificaciones que tienen las personas para no querer vacunarse y chequeábamos la información de cada una de ellas. Y ahí nosotros podemos ver que no están solamente los que creen que esto es una pandemia o que la vacuna te pone un chip y te controla, no sé, un satélite, digamos, sino que son personas que realmente tienen miedo porque leyeron que les puede hacer mal, que les puede dar alergia, que les puede pasar algo. Y a esas personas es justamente a las que hay que hablar desde la comprensión, mostrando datos, pero también mostrando una comprensión. Si tú tienes miedo, yo te explico y tratamos juntos de resolver esa pregunta. Y lo mismo debiese ocurrir en nuestro círculo, ¿cierto? Y claramente la desinformación siempre va a correr muchísimo más rápido que la información real, porque es la lógica de Twitter, por ejemplo, frente a un medio de comunicación. Claramente en las redes sociales funciona más rápido, pero yo siento que el tono que se adopte es muy importante. Y por eso cuando vimos hace algunas semanas atrás en Chile estas imágenes de una persona, por ejemplo, que en un bar echaba a no sé, un grupo de personas justamente que estaban ahí consumiendo cosas sin pase de movilidad y era todo en un tono muy agresivo. Yo creo que esas son situaciones que no construyen,
porque justamente van creando o ayudando a crear un clima de odiosidad que tenemos que combatir. Yo creo que las plataformas sociales nos brindan un espacio insuperable como para abrir un debate como rico, gratificante, valioso para la sociedad, en la medida que también nosotros sepamos utilizarla y que para eso creo que también es fundamental seguir avanzando como en transparencia, como lo que mencionaba Adela al principio. Por ejemplo, tener claridad de que, no sé, un artículo que circula muchas veces o que tiene, cómo se genera, por ejemplo, la conversación en Twitter. Me ha tocado leer algunas investigaciones que uno trata de aproximar de que en realidad en Chile los que lideran conversaciones no representan más de un 6 o 7% de todos los usuarios que existen en Twitter, que la mitad de los usuarios en Twitter por lo general solo va dando likes o comentando, no generan una conversación. Me parece que teniendo claridad sobre la representatividad de una red social como esa, uno también va avanzando en saber cómo calibrarla, entender que es una red social, por ejemplo, donde uno visualiza que hay más hombres que mujeres, que está subrepresentada el segmento más pobre de nuestro país. En ese sentido creo que a lo mejor Adela nos podría ayudar, sería muy ilustrativo, por ejemplo, saber cuántos usuarios hay activos de cuentas en Chile. ¿Cuántos son los que realmente participan de una conversación en Twitter? Justamente para calibrar las opiniones que se van dando ahí y cuán representativos son de un país, por ejemplo el nuestro. A veces pareciera que todo lo que se haga por contener estas noticias falsas, en particular hablando de Twitter, pareciera que no alcanza. ¿Cómo ven, Adela, desde su perspectiva esta situación, en situaciones donde, pensando concretamente, por ejemplo, en el COVID o en la forma en que se enfrenta desde Twitter la desinformación asociada al COVID? Buenísimo, gracias por la pregunta. Y a medida que se expande, por ejemplo, la distribución de las vacunas, que es un tema que estaban hablando al principio, en las primeras intervenciones de este bloque, las personas continúan recurriendo a Twitter para discutir lo que está sucediendo y encontrar información de primera mano, sobre todo de perfiles verificados, como puede ser de autoridades de salud pública autorizadas. Haciéndonos eco de esto y sabiendo que esto está sucediendo, en diciembre compartimos una serie de actualizaciones sobre nuestro trabajo para proteger la conversación pública sobre COVID-19, ¿no? Y este año comenzamos a aplicar etiquetas a los tweets que puedan tener información engañosa sobre, por ejemplo, las vacunas contra el COVID, además de nuestros continuos esfuerzos para eliminar información que resulte engañosa alrededor específicamente del tema COVID, y aquella que sea dañina dentro del servicio, ¿no? Desde que presentamos esta guía de COVID-19 y de información alrededor del COVID-19, se han eliminado más de 8.400 tweets y cuestionado más de 11 millones de cuentas en todo el mundo. Entonces, eso para dejar un poco unos datos alrededor de este tema que creo que siempre son interesantes. Pero tampoco solo nos enfocamos en cumplir con las reglas de Twitter, sino también buscamos ayudar a las personas a encontrar información relativa a la salud, si se quiere, de manera confiable y justamente a colaborar con los expertos en este tema. Y así continuamos trabajando con autoridades de salud pública locales, nacionales y globales de todo el mundo para acercar este tipo de información verificada y acercar esta información de primera mano. A medida que las autoridades de salud en todo el mundo profundicen su comprensión sobre el COVID y los programas de vacunación en todo el mundo avancen, obviamente desde Twitter vamos a continuar ampliando la información que se encuentre disponible, siempre dando la información más actualizada y fidedigna que esté al alcance de estas autoridades. Me imagino que nuestra postura en esto es que... Sí. Perdón, continúa. Perdón. No, todos juntos estamos en esto y vamos a continuar informando sobre nuestro progreso alrededor de este tema en particular. Y específicamente sobre Chile, aprovechando que la relevancia de este país en este panel en particular y en este evento, me gustaría decirles que desde mayo del 2020 agregamos una nueva pestaña dentro del producto en la zona de explorar, donde pueden encontrar información más reciente y verificada sobre COVID-19 con los tweets de autoridades de Chile y obviamente también autoridades internacionales, pero tienen la información relativa a este tema de la autoridad chilena. Y de pronto si las personas buscan en Chile algún término relacionado sobre el COVID, automáticamente va a salir como un prompt, que es como un banner arriba de
de la búsqueda, digamos, invitándolos a visitar la página del Ministerio de Salud o bien de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, eso para dejar ese dato específico de Chile. Y ahora sí, si querés te cedo la palabra. ¿Se puede saber, es que me gustaría, ¿se puede saber los usuarios activos que hay de Twitter en Chile? Me gustaría de Twitter y de WhatsApp, si es que se pudiera compartir algún dato de eso, de cuán grande es el universo de usuarios de ambas plataformas en Chile. No me escucho. Como les decía anteriormente, tenemos el reporte de transparencia, que si bien no existen datos específicos en ese sentido, sí pueden encontrar una serie de otros datos que quizás son relevantes para esta pregunta que nos estás haciendo. No quiero responder por Pablo, pero por lo menos ese es en nuestro caso. Adela, yo tenía una pregunta muy breve. Pero a lo mejor Pablo puede decirnos de WhatsApp. ¿Se puede saber cuántos usuarios hay activos de WhatsApp en Chile? No, WhatsApp no tiene datos de usuarios por país. Ok, gracias. El ejercicio para Twitter, el ejercicio de curatoría, ¿cierto? No sé si es correcta esa palabra, pero tú señalabas, Adela, que ponen como un banner o señalan cuando una información puede ser información falsa. Me imagino que hay un esfuerzo bien grande en la automatización de ese ejercicio de curatoría, ¿no? Específicamente lo que estamos mencionando para el tema de COVID, la aproximación con otro tipo de contenidos es diferente por las reglas que tenemos alrededor de la plataforma. Es importante decir que Twitter tiene un equipo especializado que opera las 24 horas, los 7 días de la semana, entrenados en aplicar las normas de Twitter, las reglas de Twitter, y también en contexto, para justamente poder entender la conversación que se da en la plataforma y poder hacer un entendimiento más completo de cómo, cuándo y dónde aplicar las reglas de Twitter. Ajá, muchas gracias. Ricardo, quiero volver a conversar de regulación. Me parece súper interesante y como jugada la existencia de un proyecto que pretenda regular en forma, u ordenar quizá, o estructurar en forma tan integral este fenómeno. ¿Me puedes contar un poco más del proyecto de ley en concreto? Sí, por supuesto. Voy a tratar de ser lo más conciso posible en honor al tiempo. Hoy en día, como antecedente, hay 2 proyectos de ley en Chile referidos a la información falsa y a su publicación en las redes sociales. Uno se refiere al contexto de crisis sanitaria y el otro se refiere a contexto de elecciones políticas. Y ambos, para ser más resumido aún, ambos solo se enfocan en castigar a la persona natural que publica esa noticia falsa con penas de cárcel o multa. Eso es. Lo que nosotros estamos haciendo es muy diferente a esto. Como les adelanté un poco anteriormente, aquí tratamos de hacer un enfoque holístico, y la estrategia nacional para combatir la desinformación en línea está basada en 4 líneas de acción. Una es empoderar a la ciudadanía, 2 es potenciar a la sociedad civil, 3 incentivar la transparencia de las redes sociales y 4 es mejorar la comunicación entre las instituciones y las redes sociales. El primer punto, empoderar a la ciudadanía, nosotros nos referimos a que hay que generar planes de educación digital enfocados a los estudiantes escolares y también campañas de sensibilización o de concientización dirigidas al público general con el objeto de enseñarlos en cómo informarse en las redes sociales. Y eso es súper importante porque así tú le das la herramienta para que la gente sea más resiliente ante eventos de desinformación. Y cuando digo esto, por ejemplo, en los Países Bajos hacen campañas de consejos básicos de cómo leer una noticia en las redes sociales. Los países nórdicos enseñan a los estudiantes desde pequeños a cómo verificar la fuente de una información obtenida en Internet para determinar su confiabilidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es potenciar a la sociedad civil. Yo creo que aquí esto les puede gustar a ustedes porque es potenciar específicamente a los verificadores de hechos o fact-checkers y a la academia o a los investigadores académicos. Se enfocan en esas dos instituciones. Y, por ejemplo, potenciar a los fact-checkers es ayudarlos, patrocinarlos en nuevas tecnologías que les permitan verificar los hechos, tratar de publicitar su uso en las redes sociales. Y cuando me refiero a los investigadores académicos, es ayudarlos con becas que permitan incentivar la investigación enfocada a la realidad chilena. Y esto es súper importante porque los verificadores de hechos son claves para generar un debate basado en hechos reales. Son claves, al igual que los investigadores para entender el ecosistema y el impacto de la desinformación, pero enfocado en Chile. Buenísimo. El tercer punto es incentivar la transparencia en las redes sociales.
y esto se enfoca exclusivamente en las redes sociales y es que ellos tengan ciertos compromisos en materia de transparencia, pero enfocados en publicidad política y en distribución de contenido, transparencia algorítmica. Y el cuarto punto, que este es un poco más made in Chile, le podríamos decir, que se nos ocurrió a nosotros, es mejorar los canales de comunicación entre las instituciones y las redes sociales. Y esto se puede hacer designando a un punto de contacto en un organismo que tenga un puesto clave en el Estado. ¿Y por qué? Porque nosotros somos un país muy propenso a desastres naturales. Y los desastres naturales, sobre todo en las primeras horas, es un caldo de cultivo para la desinformación porque nadie sabe nada. Y ahí es cuando más impacta. Entonces, si tú tienes un punto de contacto que permita generar una comunicación más fluida con las redes sociales, te permite enfrentar de mejor manera esas primeras horas. ¿Pero cómo funciona ese punto de contacto? ¿Como un órgano administrativo? Lo estamos desarrollando, pero yo creo que la mejor forma es que se designe, por ejemplo, a alguien en un punto estratégico como la ONEMI. Porque la ONEMI tiene un mayor, ¿cómo se puede decir?, acceso a información. Y aquí se trata más que nada de alertar a las redes sociales. Mire, ¿sabe qué pasó esto en Chile? Pasó un desastre natural. Puede que sea más complejo, activen sus protocolos de emergencia si tienen. Por ejemplo, Facebook tiene un botón de estoy bien, que se activa en desastre natural. Activarlo de inmediato, porque eso te puede ayudar mucho a enfrentar la desinformación y a modo más global la crisis que se puede enfrentar. ¿Y la existencia de ese punto de contacto es como pionera en términos legislativos? ¿No lo han observado en otras? En Europa están pensando en generar como una oficina de emergencia. Y de por ahí salió la idea, particularmente la Comisión de la Unión Europea es muy potente en temas de desinformación. Ellos tienen muy desarrollado el tema. Entonces, de por ahí salió la idea de generemos a alguien, pero punto de contacto y enfocado en desastres naturales. O sea, aquí lo que nosotros pretendemos con esta estrategia es generar un ecosistema digital más confiable, responsable, seguro y transparente, y al mismo tiempo aprender y tener una visión más global de la desinformación para poder atacarla de forma adecuada, eficiente y siempre respetando la libertad de expresión. ¿Puedo preguntar un detalle? Sí, por favor. En ninguna parte del proyecto contemplan penalización o castigo, que es tal vez lo más cuestionado a nivel mundial y nacional también. No, porque, a ver, mi opinión, y esto es mi opinión personal, yo creo que es poco eficaz eso, porque hoy en día el Internet uno tiene lleno de herramientas de anonimización. Al final, pillar a la persona que subió una desinformación es muy compleja y al mismo tiempo muchas campañas de desinformación son efectuadas por agentes externos. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a otro país a decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, existe esta campaña, estás difamando, estás inventando a alguien, estás haciendo este problema? Yo creo que tiene poca eficacia y por eso nosotros lo planteamos de esta forma. Además que si es que la viralización de una información es parte de la esencia del problema, ¿cierto? Parece poco sensato querer atacar o parece casi poco eficiente querer penalizar a alguien que muy difícilmente vas a encontrar en circunstancias que parte del problema no tiene que ver únicamente con ese nodo desde donde surge supuestamente la desinformación, sino en la forma en que se viraliza. Porque además, y acá quiero hacer una pregunta como más amplia, no necesariamente esto es como la persona que inventó la fake news y la lanzó. No hay un contenido tan específico como uno podría pensar. Puede ser alguien, perdón, que se equivocó, puede ser alguien que lo hizo intencionalmente también, puede ser alguien que cometió un error, puede ser alguien que tal vez mandó un mensaje a un grupo privado y eso se viralizó. Y ahí volvemos un poco a la discusión del principio. La desinformación no tiene solamente una cara o una manera, sino que hay distintos tipos de desinformación y para quienes inventan cosas respecto de alguien específico, también en la legislación chilena y existen figuras legales como la calumnia y otras donde eso puede ser juzgado. O sea, para mí es clave, concuerdo con Cecilia, de lo que me ha tocado ver de regulaciones que se han hecho en otros países. Me parece que todas van apuntando a la penalización o la mayoría. He visto casos en Latinoamérica, incluso en Venezuela, y leyes que terminan utilizándose para perseguir periodistas. Pero como bien mencionan, desincentivar la participación o la viralización de contenido sería desincentivar el uso de las redes sociales, y desincentivar el uso de las redes sociales sería atacar directamente la libertad de expresión de las personas. Más bien me parece a mí que hay que avanzar en términos como de transparencia, así como a los medios de comunicación se nos pone una serie de exigencias para levantar una operación,
transparentar nuestras líneas editoriales, transparentar conflictos de intereses, en fin. Sería muy como valorable avanzar en la transparencia, por ejemplo, de plataformas tecnológicas, que a veces las personas tienden a confundirlas con medios de comunicación, que me parece que tienen roles totalmente distintos. Me ha tocado ver personas que dicen que se informan por Facebook o que se informan pero en realidad se están informando por personas o por medios que publican contenidos en Facebook, que publican contenidos en Twitter. Es relevante conocer de esas plataformas, por ejemplo, cuán representativas son. Por eso yo preguntaba si es que había algún dato de cuántos usuarios hay en Chile, para saber cuán representativo es un trending topic en Chile. Sería muy valioso saber si son 3 millones de usuarios, como he visto algunas investigaciones que tratan de decirlo. Sería muy útil saber, por ejemplo, que un contenido, entiendo que WhatsApp es una aplicación de mensajería que me encanta, que no dejaría usar por ninguna razón, pero saber que si un contenido es enviado, proviene desde fuera de este país o viene de una región, o saber de dónde proviene, porque la gente lo comparte sin una mala intención, y ahí sí hay que hacer educación con las personas, pero sería muy valioso que avanzáramos en transparencia. Los medios de comunicación tenemos modelos de negocios detrás, modelos publicitarios, modelos que tienen que ver con suscripciones, con revenue por lectoría. Las plataformas tecnológicas tienen modelos de negocio también, y a veces las personas no los tienen en consideración. Son tremendas herramientas al servicio de las personas, pero que tienen un modelo de negocio detrás que está vinculado al manejo de datos, a la publicidad, y que a veces no son transparentes para los usuarios, más allá del aceptar para bajar una aplicación que probablemente ninguno de nosotros lee. Y creo que eso me parecería fundamental avanzar en términos de transparencia. A propósito de WhatsApp, tenemos muy poco tiempo, pero hay una pregunta que me quedó pendiente con Pablo que me parece muy interesante, que se refería a los fact-checkers. Pablo, en algún momento tú comentaste sobre la relevancia de los fact-checkers. ¿Tienen algún distintos tipos de esfuerzo como alianza con fact-checkers desde WhatsApp para combatir este problema? Sí, sin duda. Quería volver y respondiendo a la pregunta. Cecilia lo decía y estoy totalmente de acuerdo con ella, que las plataformas y todos, pero las plataformas en particular deben tener responsabilidad y actuar con responsabilidad. Y creo que es lo que Facebook y WhatsApp hemos venido haciendo de manera sistemática y Twitter también, Adela, durante los últimos años con mucho esfuerzo. En el contexto de COVID que se mencionaba anteriormente, WhatsApp lanzó un chatbot con la Organización Mundial de la Salud en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas con información sobre COVID. Lanzó un chatbot que está en español con la International Fact Checker Network con información sobre COVID. Hicimos alianzas con múltiples ministerios de salud y autoridades de gobierno en América Latina, primero con información sobre COVID y luego con información y herramientas para el proceso de vacunación. WhatsApp hizo en Chile una campaña, y la vamos a repetir antes de las elecciones presidenciales, en medios tradicionales, llamando a las personas a compartir hechos, no rumores, ¿no? Hacer una campaña justamente de un llamado a la responsabilidad. Y voy al tema muy rápido de los fact-checkers, pero un comentario antes. Creo que es importante entender la naturaleza de cómo se estructuran las redes y cómo funciona la sociedad, como mencionaba anteriormente, de forma más horizontal. Y en ese sentido creo que las aproximaciones top-down, ¿no?, de arriba hacia abajo, en relación a la desinformación, van a chocan con lo mismo que es la pérdida de confianza en la autoridad, ¿no? Entonces, el pensar, el cómo generar modelos de viralización de desinformación, de fact-checking, ¿no?, de cómo contrarrestar la desinformación de manera viralizada también, me parece que es un elemento que hay que empezar a considerar, y hay algunos proyectos muy interesantes en los cuales estamos apoyando desde WhatsApp. Por ejemplo, redes de fact-checkers y de información para contrastar la desinformación en zonas de bajos ingresos, en favelas de Brasil, por ejemplo. En relación a los fact-checkers, en el caso de WhatsApp, por la naturaleza de la red, esto que es encriptada, que no se puede ver el contenido y no se puede hacer moderación de contenido,
es el usuario el que tiene que hacer una consulta, ¿no? Entonces, lo que está haciendo WhatsApp es hacer alianzas con fact-checkers a nivel regional, a nivel global y a nivel de cada uno de los países para que los usuarios fácilmente tengan un número de WhatsApp al cual puedan reenviar una información, un mensaje, una foto, un contenido que reciben, para que el fact-checker pueda verificarlo y responderle a través de distintas plataformas. Afortunadamente, y eso creo que es una buena noticia, el polígrafo hace un gran trabajo en Chile y utiliza WhatsApp de manera intensiva. Hay una buena noticia adicional y es que tenemos por fin en Chile un fact-checker que está acreditado por la International Fact-Checker Network, y va a ser más fácil trabajar con ellos para poder implementar un acuerdo por el lado de Facebook y también espero que en el futuro tener un fact-checker de WhatsApp con ellos en Chile. Actualmente WhatsApp está trabajando con France Press, con AFP, a nivel regional, a nivel latinoamericano. Hay un chatbot, hay un número telefónico de France Press al cual se puede desde Chile reenviar algún tipo de información, de noticia, de mensaje que un usuario recibe y ese fact-checker lo va a revisar. Tenemos que seguir avanzando y expandiendo ese esfuerzo y ahí la tarea de las universidades, de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, de la Diego Portales, de los medios de comunicación y de las agencias de fact-checking es fundamental, trabajando juntos con las plataformas para enfrentar este problema que es indudablemente importante y real. Muchísimas gracias, Pablo. Estamos en el tiempo, por lo tanto les quería pedir si entre 30 segundos y un minuto pueden darnos unas palabras finales para cerrar las ideas que estuvimos compartiendo hoy día. Cecilia. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo creo que fue un panel bastante interesante. Estoy muy feliz de haber participado y me gustaría quedarme con una idea que yo siento que es central, que antes la desinformación lo que hacía era atacar la democracia, ¿cierto? Ahora la desinformación no solamente está atacando la democracia, sino que directamente la vida de las personas. La democracia es importante, la vida, por supuesto, también, o son cosas que van entrelazadas. En ese sentido, si yo difundo información falsa respecto de una cura del coronavirus, y digo hay que tomar cloro, hay que tomar té y usted se va a curar, o no se ponga la vacuna porque le van a instalar un microchip, yo estoy atentando directamente contra la vida de las personas y por eso este es un tema central que entre todos tenemos que combatir. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer una reflexión sobre como la importancia y el valor o la revalorización del periodismo, de este oficio para algunos, profesión para otros, pero una disciplina que trabaja con una metodología, con herramientas, que ha sabido insertarse en un contexto de digitalización, que ha entendido que tiene un rol distinto, que ya no tiene el monopolio del contenido, pero que es más valioso que nunca justamente para verificar, para hacer una selección, para explicar el mundo en un mar de información, para investigar. Son funciones que van a seguir siendo fundamentales y esta revalorización del periodismo para mí es muy importante. Estoy muy de acuerdo. Eduardo. A ver, yo quiero responder la inquietud de Alejandro, los magnitudes. En Chile el estudio en Twitter te muestra que en términos globales un 20% de la población, lo que es comparable con los países más intensivos en el mundo, usa la red. Lo que pasa es que la usa de una manera especial. En el fondo, en Twitter el 90% de los contenidos lo produce el 10% de las personas que están en la red. Es decir, hay un grupo de chilenos, un 2% de los chilenos, que son los que están produciendo casi todo lo que está pasando en Twitter. Por eso es una red muy potente en términos cualitativos, da un insight muy poderoso y multiplica muchísimo. Hay que pensar que antes eran medios que se contaban con los dedos de la mano, ahora tenemos esta cantidad enorme de personas, pero evidentemente no se compara con lo que es WhatsApp. WhatsApp hoy día en Chile es comparable a lo que era la CTC en los 90, en fondo es la forma que nos comunicamos los chilenos, es decir, es la plataforma más importante que hay en este momento de comunicación de todos los chilenos. Hoy día todos los chilenos prácticamente tienen un dispositivo inteligente que funciona muy bien con estas redes y lo está usando. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta eso. Muchas gracias, Eduardo. Pablo, para cerrar, unas
breves palabras. Sí, a ver, lo primero, responsabilidad de todos. Me parece que eso es central y, por supuesto, de las plataformas. Me parece fundamental el tema de la educación cívica, educar en el uso responsable de las plataformas, educar en la búsqueda de la verdad, de las distintas verdades que a veces no son únicas, cuestionar. Me parece que eso es absolutamente central. Me parece que los principios de la regulación que se han esbozado van en esa dirección y eso me parece que es sin duda importante. Y lo último es favorecer alianzas público-privadas para enfrentar los fenómenos de desinformación. Y ahí creo que el Consejo por la Transparencia, el Servicio Electoral, obviamente el Congreso tienen un rol fundamental. En Brasil, por ejemplo, hubo una elección municipal importante el año pasado. El Tribunal Superior Electoral, que es el equivalente al CERVEL, construyó un año antes de las elecciones un programa de enfrentamiento a la desinformación. Se firmaron acuerdos con todas las empresas tecnológicas y entidades de la sociedad civil y de la academia y se desarrolló un proyecto y un programa absolutamente exitoso para tener un proceso electoral limpio y que sea profundamente democrático. Creo que ese es el camino. Y en el enfrentamiento de la desinformación, sobre todo cuando tiene objetivos políticos y tiene objetivos de afectar a las instituciones democráticas, creo que nos vamos a encontrar todos para seguir en este combate. Muchas gracias por la invitación. A ti, Pablo. Ricardo, por favor, algunas Primero que palabras para el todo, cierre. gracias por la invitación y yo creo que la idea más importante con la que me quedo yo es que la desinformación es un problema complejo que produce una pluralidad de efectos negativos, pero que tenemos que abordar. Y es por eso que espero que todos los actores, los verificadores de hechos, medios de comunicación, la academia universitaria, las empresas de tecnología, nos apoyen en el desarrollo de esta estrategia, porque es la forma que creemos que se debe combatir este problema. Muchísimas gracias. Adela, tu reflexión final, por favor. Muchas gracias. Creo que para terminar, es decir que desde Twitter consideramos que la alfabetización digital es una parte fundamental y clave para abordar este tema. Con más información disponible, realmente podemos crear los canales adecuados para realmente abordar este tema que tiene infinitas complejidades y infinitas aristas como se presentaron en el panel. Y tener este objetivo, el de brindar herramientas y presentar buenas prácticas, tanto en el monitoreo como en el consumo y en la distribución de información. Y creo que desde Twitter ese es el mensaje que queremos dejar en este tema en particular. Gracias. Muchas gracias, Adela, Cecilia, Pablo, Ricardo, Eduardo y Alejandro. Les quiero agradecer su generosidad, la claridad de sus conceptos, lo lúcida de toda la información que pudimos conversar hoy día y espero poder verlos en alguna otra ocasión. Gracias a País Digital por esta invitación también. Muchas Adiós. gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes.